Hola, el día de hoy veremos el tema del teorema de superposición. El teorema de superposición consiste en un circuito en el cual tenemos dos o más fuentes, ya sea de voltaje o de intensidad. Aquí tenemos una fuente, por ejemplo, de intensidad y una fuente de voltaje dentro de este circuito, en el cual queremos encontrar la corriente que pasa por nuestra resistencia de 4 ohms. Entonces el teorema de superposición nos dice que para encontrar esta corriente vamos a hacer primero nuestras fuentes independientes, es decir, para hacer esta fuente independiente tenemos que apagar esta. Entonces después vamos a utilizar esta y apagar esta, y la suma que nos dé de forma independiente en cada una es la corriente que va a pasar por nuestra resistencia de 4 ohms. Entonces primero vamos a apagar nuestra fuente de 2 amperes, es decir, vamos a mantener nuestra fuente de 20 volts activa. Entonces esta la apagamos. Para apagar una fuente de corriente se realiza lo que es un cortocircuito, es decir, esta fuente la vamos a abrir, por lo cual se elimina y solamente nos quedaría de esta forma. Son esta parte de aquí con nuestra fuente de 20 volts, que es la que vamos a utilizar. Ahora aquí vamos a realizar lo que es una transformación de fuentes. La transformación de fuentes la podemos realizar de voltajes a corriente, una fuente de voltaje a una fuente de corriente, teniendo una resistencia en serie. Aquí tenemos la de 10 ohms en serie con nuestra fuente de 20 volts. Entonces la vamos a realizar con nuestra ley de Ohm, la cual nos dice que la corriente, la intensidad, que es la que queremos sacar, la vamos a obtener en el voltaje sobre la resistencia, es decir, 20 volts, que es nuestro voltaje que tenemos aquí, sobre 10, que es nuestra resistencia que vamos a ocupar. Entonces esto nos quedaría igual a 2 amperes, que de este lado ya formamos nuestro circuito de 2 amperes. Entonces aquí tenemos la de 5, este sería nuestro circuito número 2. Tenemos nuestra resistencia en la cual queremos encontrar nuestra corriente en paralelo con 10 ohms y 5 ohms. Estos 5 ohms están en serie con 5 ohms y nuestra corriente ahora equivale a 2 amperes. Solamente hicimos una transformación de fuentes. Ahora tenemos estos dos en serie, los podemos sumar. De este lado nos quedaría 5 más 5, que son 10, en nuestra resistencia donde queremos la corriente, y 10 que tenemos aquí, 10 ohms, en paralelo con nuestra fuente de 2 amperes. Cabe mencionar que esta resistencia por la que queremos encontrar nuestra corriente no se debe de transformar, porque entonces afectaría a la corriente que está pasando por esta resistencia. Entonces, como esta no se puede transformar, la dejamos como está, en 4 ohms, y lo que podemos hacer es resolver estas en paralelo, que sería 1 entre 10 más 1 entre 10, lo cual nos daría 5 ohms. Entonces 5 ohms lo tendríamos en paralelo con nuestra resistencia de 4 ohms. Ahora queremos calcular lo que es la resistencia que pasa por 4 ohms. Ahora sí ya lo podemos calcular, lo cual nos dice que lo vamos a calcular intensidad de Ix, que llamamos así la corriente que queremos encontrar, va a ser igual a la resistencia que no queremos, o sea, esta no, sería la de 5 ohms, entre la suma de estas dos, que sería 5 más 4, lo cual nos da 9, y 5 entre 9 nos da 1.11 amperes. Esta sería nuestra corriente que pasa por esta resistencia teniendo 2 amperes, nuestra fuente de 2 amperes. Entonces ahora
queremos activar nuestra fuente de 2 amperes, la cual tiene este sentido, y la que vamos a apagar va a ser la de 20 volts. Para apagar una fuente de voltaje solamente agregamos lo que es un cable. Esto nos quedaría así y nuestro circuito sigue siendo el mismo como lo tenemos de este lado. Entonces la que activamos, aquí se eliminaría esta fuente y tenemos ahora la de 2 amperes. Ahora lo que vamos a hacer va a ser otra transformación de fuentes, es decir, de esta fuente que tenemos de corriente la queremos pasar a una fuente de voltaje, y esto nos dice que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Para poder transformar esta fuente necesitamos tener una resistencia en paralelo, la cual ahora vamos a pasar en serie, es decir, lo inverso de lo que hicimos de este lado, y nos quedaría que nuestra voltaje sería igual a la intensidad, que es 2, por nuestra resistencia, que es la que vamos a ocupar, esta que está en paralelo, sería de 5. Entonces 2 por 5 nos quedarían 10. Ahora ya tenemos una fuente de voltaje que son 10 volts, y esta la pasamos en serie, en serie de este lado, es decir, esta la eliminamos y solamente la pasaríamos de este lado en serie, que es lo mismo que ya tenemos de este lado. Tenemos nuestra resistencia ya de 5 ohms que lo tenemos de este lado, esta resistencia de 4 ohms aquí, que es la corriente que queremos encontrar, IX, y solamente esta la pasamos en serie. Ahora este circuito lo podemos resolver fácilmente por mallas. Entonces aquí vamos a tener I1, la intensidad 1, y le vamos a dar este sentido, y aquí vamos a tener nuestra intensidad 2, le damos este sentido. Entonces comenzamos el recorrido de nuestra malla I1, que nos quedaría 10 volts, entra por positivo, más intensidad 1 por 5 ohms, más intensidad 1 por 4 ohms, y como esta entra de forma corriente, o sea, esta viene así y esta entra por este lado, entonces se restan, nos quedaría menos I2, que es la de esta, que se cruza, de esta malla, por 4 ohms, que es la misma resistencia, más I1 por 5 ohms, lo cual nos quedaría 14 de I1 y menos 4 I2. Aquí nos quedaría igual a nuestro voltaje, este pasa ahora restando porque estaba sumando en los 10 volts. Para nuestra malla 2 comenzamos nuestro recorrido por aquí, tenemos I2 por 4 ohms, esta está en contrario, y quedaría menos I1 por 4 ohms, más I2 por 10 ohms, esto nos da menos 4 I1 más 14 I2. Ahora vamos a comenzar con nuestro método de reducción. Este lo podemos multiplicar por 4 que tenemos de este lado, y este lo vamos a multiplicar por 14. Al realizar las operaciones, 4 por 14 nos va a dar 56, 4 por 4 nos da 16, nos quedaría menos 16 y 2, igual a 4 por menos 10 de voltaje, nos quedaría menos 40, es menos 40. Y ahora esta 14 por menos 4 nos da menos 56 de I1, intensidad 1, 14 por 14 nos daría 196 de intensidad 2. Entonces aquí esta la vamos a cancelar, que 56 menos 56, la cancelamos,
y nos quedaría 196 menos 16 de I2, nos quedaría 180 y menos 40 volts. Ahora vamos a despejar I2, entonces I2 nos quedaría igual a menos 40, este estaba multiplicando, lo pasamos dividiendo, que quedaría menos 180, y I2, o sea menos 40 entre 180 nos va a dar menos 0.22. Esta es la corriente que pasa por I2. Ahora ya sabemos la corriente que pasa por I2 y la vamos a sustituir en esta que teníamos de este lado antes de multiplicarla, es decir, en menos 4I1 más 14I2. Entonces tenemos menos 4I1 más 14, ya conocemos el valor de I2, menos 0.22 igual a 0. Aquí no tenemos nada, igual a 0. Y tenemos ahora menos 4I1, 14 menos, por menos 0.22 nos da menos 3.08, o sea que quedaría más menos 3.08, ya sabemos que más por menos da menos, entonces nos quedaría una resta, y esto es igual a 0. Ahora vamos a despejar I1, I1 nos quedaría igual a 3.08, que de este lado ya pasaría sumando, y quedaría menos 4, entonces nos quedaría, este está multiplicando, pasa dividiendo, y el total de 3.08 entre menos 4 da I1 es igual a menos 0.77 amperes. Esta sería la corriente que pasa por I1. Ya tenemos nuestras dos corrientes que nos dieron negativas, es decir, que iban para el lado contrario. Entonces esta iba para acá y esta iba para acá. Al pasar por esta resistencia, que es donde se cruzan, esta quedaría así y esta entra de este lado. Como entran de forma inversa, se restan, entonces nos quedaría 0.77 porque ya las hacemos positivas, 0.77 amperes menos 0.22 amperes, y nuestra intensidad en este circuito con un voltaje, con una fuente de 10 volts, quedaría 0.55 amperes. Entonces ya tenemos con la corriente que pasa por nuestras dos fuentes. Entonces ya sabemos que teniendo nuestra fuente de 2 amperes, la corriente que va a pasar de este lado, va a estar en esta forma y pasa por esta resistencia, va a ser de 1.11, entonces nuestra corriente va a ser igual a la suma de las dos, como ya lo habíamos dicho, que sería 1.11 amperes, y esta va a entrar aquí, entra por positivo, se viene hacia este lado, y como de este lado se cruzan, estaría restando, entonces quedaría 1.11 amperes menos la corriente que pasa con esta fuente de voltaje, que eran 20 volts, y nos quedaría 0.55 amperes. Esto nos da un total de 0.55. Redondeado ya más o menos nos haría lo mismo. Y esta va a ser nuestra corriente total. Entonces quedaría 1.11 menos 0.55. Nos daría 0.56. Esta sería nuestra corriente total que pasa por nuestra resistencia de 4 ohms. Esto sería todo. Es el teorema de superposición. Espero que le hayan entendido
y gracias por ver el video.